empresa automovilística en Estados Unidos y estar lidiando con las huelgas. Pero digo, ojo, porque esto, claro, el dopaje económico de Joe Biden, por eso se posiciona tan rápido Biden. Dice, es que está llegándole una serie de dinero que no llega a los trabajadores y que se están quedando en las empresas. No se podía saber. Como no ocurrió con el quantitative easing de la Reserva Federal, pues no era evidente que no iba a ocurrir tampoco Joe Biden con el dinero del Inflation Reduction Act. Decía, pero está cayendo el gasto de los consumidores en este tipo de productos, en los autos. Pasa en muchos más sectores también. Sobre todo en la producción también de automóviles, José. Hoy hemos conocido dato de producción industrial que sí que incrementa un 0,4% en agosto, incrementa más de lo que esperaba Wall Street, el estimado estaba en el 0,1 aproximadamente, pero lo hace también en un nivel menor a lo que veíamos el mes pasado. De hecho, el dato del mes pasado se ha revisado a la baja, qué casualidad, todos los datos revisados a la baja, uno más, uno menos, tampoco va a hacer mucho daño. 0,4% sería el dato de agosto, pero nos dicen desde el informe de producción industrial en Estados Unidos que pese a ser mejor de lo que se esperaba, dicen lo que sería el output, la producción manufacturera únicamente, sube un 0,1. Y de esta producción se debe ese incremento únicamente del 0,1 a una caída del 5% en la producción de vehículos a motor y partes. Así que se enfrenta el sector automovilístico no solo a unas huelgas, no solo a un escenario un poco difícil a nivel legal, sino también a un escenario en el que la producción, estamos viendo, José, que por lo menos este mes baja un 5% en la producción industrial. Por eso, entre que cae el gasto casi un 7, bueno, casi un 8, un 7,6, y que cae la producción industrial es por lo que dice la directora ejecutiva de General Motors, oye, un 20% de subida ya es generoso. Vamos a ver cómo acaba. Normalmente como diría aquel, con un mal acuerdo, o sea, con un buen acuerdo que deja mal a todas las partes. Es como suelen salir bien estas cosas. Cuando entras a negociar y todo el mundo sale medio enfadado, pero medio contento, eso es que el acuerdo ha estado bien. Vamos a ver qué pasa ahí. Por cierto, ya que estamos en Estados Unidos, Javi, otro dato que hemos conocido hoy, y este sí es bastante relevante, es el de la Reserva Federal. Las pérdidas ya superan los 100.000 millones de dólares, crecen los intereses y contra su propio balance dispara la Fed de Jerome Powell. Efectivamente, José, que tenemos un gráfico, de hecho es bastante impactante. Esto ya lo llevamos comentando desde todo 2022, no es nada nuevo, simplemente el gráfico se ha ido ampliando y al final el dato semanal que vamos viendo, pues al final ha llegado hasta esos 100.000 millones de pérdida, que al final no es una pérdida porque no se traslada al tesoro como tal, pero vamos a explicar en partes esto qué significa, porque lo que sí que significa, José, es que es dinero que no está llegando al tesoro estadounidense y por tanto el tesoro lo tiene que cubrir pues con más deuda o con otro tipo de forma, ya sea reduciendo el déficit, pero ya hemos visto que eso no va a ocurrir en Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo. Mientras tanto, vemos, tenemos que ponernos en la tesitura que es la Reserva Federal. Al final no deja de ser un banco. Podríamos plantearnos que la Fed es un banco privado y como todo banco, pues tiene sus ingresos y tiene sus gastos. Sus ingresos por intereses y sus gastos por intereses también. La Fed compra bonos, hemos visto que compró masivamente bonos durante todo 2020, por ejemplo, bonos del Tesoro y también bonos hipotecarios, y esos bonos a los que los compraba a un interés que no era un interés muy elevado en esos momentos. Ahora, con la propia subida que ellos mismos incentivan para buscar equilibrar la política monetaria, buscar equilibrar la inflación, lo que hacen es que los bonos que tienen en cartera, lo primero, muchos de ellos los van vendiendo, los van dejando vencer, al final es como está aplicando el QT, dejando que venzan esos bonos, y el interés que pagan sigue siendo un interés bajo, porque la Fed ya no está comprando bonos. Entonces sigue con los mismos ingresos que tenía hace unos cuantos meses. El problema viene por el lado de los gastos. Tiene que pagar en el repo un mayor interés, por los depósitos también, por el interés de referencia que ellos mismos han incrementado, y eso hace que sus costes suban. Entonces, si tienes bonos en cartera a una duración bastante elevada de media, que no te están pagando intereses casi, con respecto a lo que se está pagando ahora en mercado, y has incrementado tus gastos por pago de intereses y pago de ese interés de repo, pues al final lo que te estás topando es con un neto que te queda negativo. Cuando de hecho el neto durante los últimos años ha sido positivo, y cuando la Fed tiene un neto positivo, se lo remite en su completo al Tesoro. Por lo tanto, es dinero que el Tesoro estadounidense recibe. Y aquí viene, me decías antes de que entráramos al programa, me dice, por eso los demócratas están como están. Claro, lo que quieren los demócratas es que los tipos bajen, que usted tenga dinerito de sobra, que se lo des a la secretaria del Tesoro y que yo no tenga que estar cada 3 meses pegándome con los republicanos para que me suban el techo. Mira, te doy dos datos. En 2022, la Fed devolvió 76.000 millones de dólares al Tesoro
y 109.000 millones de dólares en 2021. Ahora ese dinero es dinero que no tiene el tesoro que se encuentra no solo con un dinero que no recibe ya de la Fed, porque esto al final se queda en el balance de la Reserva Federal y al final son pérdidas que tendrán que ser compensadas en algún momento con el ingreso. No significa que vaya a llegar la Fed al tesoro y le va a decir, oye, págame los 100.000 millones. No, simplemente se imagino que por lo menos ya no va a pagar nada. Pero estaría bien, estaría bien. Con la boleta de la deuda. James Bullard, al que no sé por qué tanta gente odia, pero que luego a lo largo del tiempo se va dando cuenta que James Bullard decía cosas coherentes, ¿no? Dijo esa regla de Taylor de que los tipos tenían que irse al 5%, nadie le creyó, y mira dónde están los tipos ahora. James Bullard, ex jefe de la Reserva Federal de San Luis, dijo en una entrevista que está preocupado por las pérdidas del Banco Central, esos 100.000 millones que hemos dicho, y sostuvo que probablemente hubiera sido mejor para la Fed haber conservado parte del billón de dólares que había recibido el Tesoro durante la última década y cubrir estas pérdidas. Claro está que el Congreso no quiere eso. El Congreso quiere que cuando llegue el dinero... Y explícaselo a Biden, insisto. O sea, claro. Si tú le quieres meter 600.000 millones de dólares a la economía, ¿cómo que la Reserva Federal se va a quedar en balance algo? Y recalco, José, cuando dejas de percibir un dinero que tenías asegurado en parte, sobre todo en un ciclo donde los tipos de interés se han mantenido tan bajos y donde hemos tenido la mayor compra de activos por parte de la Reserva Federal, cuando dejas de hacer eso, pues tienes que cubrir ese dinero que venía de alguna otra forma, ya sea emitiendo más deuda, y encima te topas en el Tesoro con unos tipos de interés que estás pagando por tu deuda, un coste en la deuda, que es cada vez mayor. Pero eran castillitos en el aire, ¿eh? Quiero decir, que tú contabas con ese dinero, vale, a lo mejor no esperabas una de las subidas más rápidas en la historia de tipos de interés en Estados Unidos. No pasa nada, todo se traduce luego en inflación, y mientras la puedas exportar, ya hemos visto hoy los precios de exportación de la inflación, 1,5%. En eso estamos. Y un último asunto, Javi, gracias. Enseguida vamos con